Bueno, ok, ¿cuáles son los retos del siglo XXI? Podemos hablar que coincide mucho con lo que estábamos viendo hace rato, digamos, los 17 problemas que quiere atender el desarrollo sustentable. Muchos de estos problemas, muchos de estos retos del siglo XXI, como son la salud, la seguridad, la migración, la contaminación y la pobreza, pues nos han acompañado, no son recientes, ¿verdad? Nos han acompañado ya por muchísimos siglos. O sea, todos estos problemas. En el siglo XX y el siglo XXI tenemos problemas nuevos, como son el cambio climático, los problemas que se derivan de los desastres naturales, la biodiversidad amenazada, los energéticos, el problema de vivir en las grandes ciudades como en la Ciudad de México y por supuesto el problema del agua. Son algunos de los problemas, digamos, contemporáneos. Pero por otro lado, bueno, pues sabemos que la ciencia y la tecnología, la técnica, la ciencia aplicada, pues tiene soluciones a muchos de estos problemas. Sin embargo, pues no es suficiente la ciencia y la tecnología, necesitamos también, por un lado, recursos y políticas adecuadas para atender estos problemas, para resolverlos, pero sobre todo, y aquí es donde entramos nosotros, necesitamos una ciudadanía informada, con una cultura científica básica, capaz de tomar decisiones y participar en las soluciones, tanto a nivel colectivo como personal. Creo que hoy en día la ciencia, esto es algo muy... Todo el mundo lo dice, está en todas partes, pero es una parte fundamental de nuestras vidas, de nuestra vida laboral, de nuestra vida cotidiana, doméstica, y por supuesto ya no hablemos del desarrollo, digamos, científico y tecnológico, que son la base de alguna forma del desarrollo de los países. Entonces, a nivel personal, por ejemplo, también es importante también una cultura científica, simplemente pues ir al médico, pues hay que tener una cierta cultura científica para ver si el tratamiento que nos están recomendando es el indicado o si simplemente nos quieren sacar dinero o si realmente es una idea acertada la del médico y con esto de que la medicina está tan comercializada, a lo mejor me mandan exámenes que no requiero, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? O me quieren operar porque pues el médico pues tiene que ingresar un cierto número de personas al quirófano al mes, ese tipo de cuestiones. Entonces uno tiene que tener una cierta cultura científica básica para poder, digamos, tomar decisiones informadas y al mismo tiempo participar en acciones que tienen que ver con la aplicación de la ciencia y la tecnología, tanto a nivel personal como colectivo. Bueno, sin embargo, yo hablaba de los retos nuevos del siglo XXI y del siglo XX. Pero hay otros retos que me parecen todavía más interesantes, que son los retos asociados al propio conocimiento, al mismo conocimiento. Por algo se llama la sociedad del conocimiento y hablamos de la economía del conocimiento, como vimos en la conferencia de la mañana. Lo más curioso es que hoy en día que estamos ya en la sociedad del conocimiento, ya desde hace algunas décadas, cuando más necesitamos del conocimiento parece que es cuando más se aleja de nosotros. Entonces hay como una contradicción. Por un lado está la sobreespecialización, que hace cada vez más difícil que uno pueda, digamos, entender del conocimiento. Y por otro lado está la complejidad mismo del conocimiento. Ese esquema como disciplinar, la física, la biología, la química, las matemáticas, como que ya quedó en el pasado. Incluso eso lo vemos en los propios museos. En los propios museos de ciencia vemos que este enfoque disciplinar pues ya es algo del pasado y más bien ahora hablamos de temas complejos en donde intervienen muchísimos saberes, muchas experiencias, muchas disciplinas. Y un caso evidente es el que estamos tratando el día de hoy. O sea, el desarrollo sostenible pues depende de la intervención y de los saberes, de la experiencia de muchísimas áreas del conocimiento. Y entonces, bueno, tienen que abordar, por supuesto, por equipos multidisciplinarios. Por otro lado, más retos asociados al conocimiento tienen que ver con, por un lado, que el conocimiento viene a ser un arma de doble filo. Por un lado, tenemos que es un factor de empoderamiento y bienestar. Pero por el otro lado, es un factor que incrementa esta brecha entre ricos y pobres. Trátese de personas, de regiones, de sectores de la sociedad, de países. En fin, esta brecha del conocimiento es algo que está, digamos, el tener o no tener el conocimiento es algo que incrementa esta brecha. Entonces, bueno, pues un reto al que nos tenemos que enfrentar es cómo disminuir esta brecha entre los que tienen y los que no tienen acceso a la información y el conocimiento. ¿Cómo llegar a aquellas personas, a aquellos sectores de la sociedad que también se comentaba en la mañana en la mesa redonda? ¿Cómo llegamos a aquellos que no
o sea, que están excluidos de estos espacios, o que se autoexcluyen también, se habló de eso también, que se autoexcluyen de estos espacios de aprendizaje y cultura. Bueno, por un lado, pues sabemos estos retos y soluciones, digamos, que se proponen en la época actual, en la era del conocimiento. Por un lado decimos que la información es la base del conocimiento, de hecho se ve como la materia prima. O sea, hoy la materia prima es la información, porque es lo que nos da como la base, digamos, de la construcción del conocimiento, que es la nueva riqueza. La nueva fuente de riqueza es el conocimiento, ya no las materias primas, ya no tanto la capacidad de transformar esas materias primas, sino el conocimiento mismo. Entonces, por un lado, pues la solución es pues, tener un acceso amplio a la información, pero por otro lado sabemos que este es evidentemente un bien universal, bueno, por lo menos eso está en el discurso, que es un bien universal que es accesible a todo el mundo a través de las redes de comunicación, a través de las TICs. Sin embargo, y bueno, es una herramienta también fundamental para la globalización. A finales del siglo XX, José Luis Fiori, que es un intelectual brasileño, decía que la globalización era la última utopía del siglo XX, porque decía, si la información es la materia prima, la base del conocimiento, entonces a través de las tecnologías de la información y de la comunicación podemos borrar todas esas fronteras entre ricos y pobres, entre países, entre regiones. Y entonces de alguna forma es la utopía que nos va a poner a todos más o menos en las mismas condiciones. Pues todos sabemos que la utopía no se cumplió. Todos sabemos que estas fronteras no solamente no se han borrado, sino que incluso se han hecho mucho más profundas. Y bueno, razones hay muchísimas de estas, ¿no? Por un lado, tenemos que la información solo sirve a aquellos que tienen la capacidad para procesarla y aplicarla. Entonces, ¿de qué sirve que yo vea algo muy importante en mi idioma que no entiendo? Pero lo mismo pasa con la ciencia y la tecnología. Si yo no tengo los elementos para poder procesar esa información y ver cuál es la que necesito para poder aplicarla, bueno, ¿de qué me sirve? Por otro lado, tenemos que la información se produce. O sea, se está generando información nueva todo el tiempo y pues ¿quién tiene el plus de la información? Pues los que tienen acceso de primera mano a esta información. Por otro lado, lo que comentaba yo hace rato, que hoy en día pues ya no estamos pensando en los problemas desde un enfoque de disciplina, sino que son problemas complejos, en el sentido que intervienen muchísimas disciplinas, muchas áreas de conocimiento, muchas experiencias, muchos saberes, pero también muchos intereses. ¿Sí? Y también y cosas, digamos, que a lo mejor dependen unas de otras que todavía no podemos predecir, porque efectivamente son problemas complejos. Y muchas de las soluciones de hoy en día requieren de soluciones y de acciones a muchos niveles, personal, local, regional, nacional y global. Y un caso, digamos, clarísimo es el de cambio climático. Por eso hay estos paneles intergubernamentales de cambio climático de la UNESCO, donde intervienen muchísimos científicos de todas las áreas del conocimiento de todo el mundo. Y bueno, hay acuerdos internacionales que a su vez tienen que aterrizar en acuerdos nacionales y a su vez tienen que aterrizar en propuestas ya muy locales. Entonces, bueno, otros ejemplos son la prevención de desastres y por supuesto el desarrollo sostenible. Bueno, ¿qué hacer? Entonces, ante la imposibilidad de digamos, borrar estas fronteras de las que estábamos hablando hace rato, que decía Fiori, vemos que es importante fortalecer esta capacidad para generar conocimiento para el contexto local. Entonces, es necesario, por lo tanto, fortalecer las ciudadanías locales, construir conocimiento nuevo para el contexto local y requiere nuevamente de equipos multidisciplinarios en donde intervienen muchísimos saberes y muchísimas experiencias diferentes, destrezas, habilidades. En un ambiente de respeto a otros saberes, experiencias, necesidades y culturas, y eso está mucho en la base también del desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué requerimos? Requerimos una ciudadanía informada, con una cultura científica básica, con capacidad de decisión, pero también con un sentimiento de pertenencia, compromiso con su entorno natural, social y cultural. Entonces, esta tarea, la que mencionaba previamente, obviamente rebasa la capacidad de la escuela. No podemos esperar que la escuela prepare a la gente para eso. Y entonces a mí me gusta mucho hablar de que es necesario abrir el universo educativo
en el sentido de que tenemos que pensar en que ya es insuficiente hablar de que únicamente la escuela es la que va a proporcionar los elementos para formar a los ciudadanos del mañana. Evidentemente, dado que el conocimiento está avanzando muy rápidamente, está cambiando, y las necesidades también, tenemos que ampliar digamos, este horizonte educativo y pensar en otra utopía, que es la sociedad educativa. La sociedad educativa que fue planteada en 1996 en esta obra que se llama La educación encierra un tesoro, de Jacques Delors, de la UNESCO. Es una obra que ustedes pueden encontrar en internet de Jacques Delors, aunque ya tiene sus añitos, ya tiene 20 años, creo que todavía es muy vigente. Entonces, en esto se habla de una educación para toda la vida, que sea flexible, diversa, accesible en el tiempo y el espacio, en donde hace más énfasis en las habilidades y las destrezas que como digo, fuimos muchos de nosotros educados, que fue con una educación muy enciclopedia de acumular muchísima información. Entonces ahora la idea es más bien que la gente sepa dónde encontrar la información, digamos, que le sirve, digamos la información actual, veraz, que le va a servir para su vida. Y por otro lado, también habla mucho de énfasis en habilidades, pero también actitudes para formar individuos comprometidos con su entorno, con un juicio y capacidad de acción. Bueno, entonces, en el caso de la cultura científica, que este es otro tema amplísimo, que es esto de cultura científica, o sea, porque se habla de conocimientos básicos, se habla de herramientas, destrezas intelectuales, se habla de cuáles son las grandes ideas de la ciencia, se habla de una serie de cosas, ¿no? Y también se habla de actitudes y valores. O sea, hay muchísimo escrito sobre esto de qué es la cultura científica que requiere un ciudadano en la época actual. Entonces, bueno, no voy a abordar en eso, pero en el caso de la sociedad educativa, para el caso de la cultura científica, yo pienso que los sectores fundamentales son estos: la comunidad científica como la productora del conocimiento, el sector educativo como los que dan las bases para este conocimiento, los medios de comunicación, y esto lo dice en esta obra de la educación encierra un tesoro, habla del gran potencial comunicativo, pero también educativo de los medios de comunicación, los tomadores de decisiones, los legisladores, el público y los divulgadores de la ciencia. Y aquí yo creo que es justamente porque tanto los medios como los divulgadores van a, de alguna forma, es una especie como de educación continua, una educación para toda la vida. Van a ofrecer estos espacios para dar este tipo de educación, que evidentemente hay que ampliar esta idea de lo que es la educación y pensar no en una cosa enciclopédica, sino en una cosa muchísimo más amplia. Entonces, bueno, ahora ya voy a hablar de los museos de ciencia. Entonces, los museos de ciencia pueden ser un súper aliado, un súper socio de esta sociedad educativa. Por un lado, hay que tener en cuenta que los museos de ciencia gozan, así como las universidades, de un gran prestigio y credibilidad, ¿sí? Lo cual es un súper compromiso, porque para bien y para mal, pues eso nos compromete muchísimo, pero lo que está en un museo como que se considera es confiable. Y entonces, bueno, ¿cómo optimizar este potencial que tienen los museos y centros de ciencia? Por un lado, no me voy a detener mucho en esto porque no es el objetivo de esta mesa, utilizar el medio más apropiado para comunicar cada idea de cada concepto. Esto es una de las grandes ventajas de los museos de ciencia. O sea, por ejemplo, la física se presta mucho a aparatos interactivos, la química se usa más a los espectáculos, la biología se presta más al video, los programas de cómputo para presentar modelos. O sea, Wagensberg, por ejemplo, Herbert Wagensberg tiene toda una discusión sobre esto de cuál es cómo utilizar apropiadamente los museos. Cómo sacar el máximo potencial de los museos y centros de ciencia. Por otro lado, creo que nos da la oportunidad de presentar cosas en un contexto mucho más amplio que la escuela. Mostrar otras conexiones que a lo mejor no se dan fácilmente. Yo creo que la clave de una visita al museo no es qué tanta información se puedan llevar, sino más bien qué experiencias se pueden llevar, en el sentido de que hay que ofrecer una experiencia novedosa, algo que no pueden vivir en ningún otro lado.
Ni en la escuela, por supuesto, ni en un centro comercial, ni en un parque de diversiones. Es algo totalmente diferente y ahí es donde está, digamos, de alguna forma, nuestra gran contribución como como miembro, digamos, muy importante de la sociedad educativa. Por otro lado, también tiene la oportunidad de ofrecer información actualizada y veraz, que es otro gran reto de los museos y centros de ciencia, como está continuamente ofreciendo algo actual y veraz, cosa que no pueden hacer las escuelas. Y por otro lado, también yo creo que los museos de ciencia tenemos que convertirnos cada vez más en un foro de encuentro entre diferentes sectores de la comunidad. Entre, por supuesto, la comunidad académica, los científicos, los divulgadores, los tomadores de decisiones, los empresarios, en fin, una serie de sectores y, por supuesto, diferentes personas del público, porque la idea es que se puedan reunir en un lugar donde se sientan seguros, donde sientan que no es un partido político, que no hay un interés oculto detrás de esto y donde se puedan reunir para realmente tomar, digamos, para dialogar y tal vez hasta tomar decisiones conjuntas y tal vez hasta construir conocimiento nuevo. Entonces, bueno, por otro lado, da la oportunidad, los museos tienen la enorme ventaja de que la retroalimentación puede ser inmediata, cosa que no ocurre con otros medios de comunicación. Y todo esto es parte del discurso. O sea, por supuesto, como se decía en la mañana, las exhibiciones, los equipamientos, las actividades, los mismos anfitriones o guías o como se les llame, ¿no? A las personas que atienden al público. Y por supuesto también, en el caso que nos incumbe, pues también el propio edificio, ¿sí? El propio edificio debe ser parte del discurso. O sea, es decir, si vamos a hablar de desarrollo sostenible, el edificio tiene que tener, de alguna forma, también ser congruente con ese mensaje. A través de la iluminación, ¿no? A través de del aire acondicionado, de los materiales que se usan, paneles solares, todo ese tipo de cosas. Que si reciclan el agua. Bueno, ahora en cuanto a los contenidos. Los contenidos es necesario buscar un balance que es muy difícil, ¿sí? Encontrar un balance entre comunicar sin alarmar. ¿Y por qué hago esto? Porque digo, por un lado, en el caso del tema que estamos tratando el día de hoy, yo creo que es muy importante sensibilizar a los visitantes en el manejo integral y sustentar los recursos naturales. Pero sin pintarles un panorama terrible, que alguien comentaba en la mañana, no me acuerdo quién decía, bueno, ya para qué si nos vamos a morir, se va a acabar el mundo, ya para qué no, mejor vamos a pasarla bien. Entonces, bueno, hay que comunicar un mensaje, digamos, de esperanza. Por otro lado, también nos toca proporcionar conocimientos requeridos para enfrentar la problemática actual de una forma responsable y comprometida. Y yo creo que sobre todo en temas como hay que tener un enfoque local. Ahorita les explico qué es esto. Lo local. Lo local es la fusión de lo global con lo local. Por un lado, yo creo que ya hoy todo está globalizado, o sea, hasta la cosa, aunque estemos en el lugar más recóndito de la Tierra, pues de alguna forma siempre tiene algo que ver con el contexto global. Pero por otro lado, también lo global siempre se manifiesta de manera local. Entonces, la propuesta que yo hago es que en temas como como el de desarrollo sustentable y todos los temas aledaños a lo que será el desarrollo sostenible o sustentable, yo creo que este es el contexto en el cual debemos de comunicar la ciencia, el contexto local. El enfoque local implica ver al otro como un interlocutor. O sea, tenemos que abandonar el famoso, yo siento, el modelo de déficit, en donde, digamos, el sabio le va a comunicar al ignorante lo que tiene que saber de ciencia, ¿no? O sea, tenemos que verlo como que se va a dar un diálogo entre diferentes saberes. Porque los otros a lo mejor no saben ciencia, pero tienen una serie de experiencias muy importantes y muy valiosas que vale la pena conocer. Que además para nosotros como comunicadores son importantes porque es como el punto de partida para establecer este diálogo. Entonces, no voy a hablar de este sistema de información ecológica, se da tiempo después en las preguntas. Bueno, por otro lado, yo creo que el enfoque local también implica promover este diálogo e involucrar a todos a los ciudadanos en la toma de decisiones, pero basados en la equidad, cosa que también tiene que ver mucho con lo que estamos hablando sobre el desarrollo sostenible. Y yo creo que también para llegar a todos los sectores de la población, si queremos ser realmente incluyentes, hay que utilizar todos los medios,
de comunicación que tenemos para comunicar la ciencia, porque tienen diferentes limitaciones, potencialidades, alcances, llegan a diferentes sectores de la población, entonces hay que utilizarlos todos, pero en el caso particular de los museos, bueno, tiene estas características que mencionaba hace rato. Y creo que otra clave es mantener una comunicación permanente con el público. Hay que mantener, si queremos saber realmente si estamos comunicándonos adecuadamente con el público, pues hay que mantener un contacto permanente. Y todo con calidad y responsabilidad. Y esto no es algo que digo de manera ligera. O sea, tiene una carga muy importante lo de la calidad y responsabilidad. La calidad pasa por un lado de la parte como actual y veraz de la ciencia. También pasa por el que sea, digamos, potencial divulgativo correcto, que sea debidamente interpretado por nuestro interlocutor, y también pasa por la parte de, digamos, que el medio se use de manera adecuada. Y responsabilidad pues pasa también por esto, esta parte que la comunicación sea la adecuada, que sea exitosa, que seamos fieles al conocimiento. ¿Qué tan local? Tan local como se pueda. O sea, que va desde digamos, lo nacional, lo regional, lo municipal y entorno inmediato. Y aquí en la DGDC tenemos dos casos clarísimos. Tenemos por un lado este Museo Universum que está en Ciudad Universitaria, que tiene el contexto muy específico de estar en la Ciudad Universitaria, en un ecosistema particular, con una población estudiantil y con una serie de, digamos, y toda la comunidad académica. Y por otro lado tenemos el Museo de la Luz, que está en el centro histórico, en un lugar, en un recinto histórico, ¿sí? Por un lado, o sea, el propio recinto tiene su historia que contar, pero también estamos en una zona céntrica que tiene otro tipo de población muy diferente que la que está aquí cerca de la ciudad universitaria. Entonces, bueno, simplemente como un ejemplo. Entonces, en ese momento surgen aspectos históricos, culturales, sociales y económicos. Y yo creo que la inclusión es un factor clave, pero hay que tener claro que no se puede incluir todo, ni a nivel temático, ni a nivel de personas a los que les queremos llegar a destinatarios. Entonces, porque toda inclusión implica una exclusión. Pero esto de qué vamos a excluir y qué vamos a incluir no es una decisión que uno deba imponer de manera unilateral, sino que es algo que uno debe de trabajar con, digamos, integrantes del contexto local. Bueno, entonces, en la construcción de este contexto local están por las propuestas internacionales de cultura científica, por otro lado están las propuestas de la comunidad local, en el sentido de los científicos, los docentes, los divulgadores, los usuarios, los artistas. Los artistas son muy importantes, porque los artistas son los que van a generar estos puentes creativos de comunicación entre nosotros, digamos, los que estamos transmitiendo el mensaje, y los usuarios. Son los que le van a dar esta característica local también, esta parte del arte, ¿no? Y también, por supuesto, los tomadores de decisiones, los empresarios y todos los sectores de la población. Y esta inclusión debe estar reflejada en el trabajo, en el propio equipo de trabajo. O sea, yo tengo que tener representantes de diferentes sectores de la comunidad local cuando quiero desarrollar un proyecto en un museo. Y pues una evaluación inherente a todo el proceso, no como una forma como de criticar o de ver análisis de impacto, sino como un instrumento de desarrollo. O sea, una evaluación que empieza desde que inicia el proceso hasta que termina el proceso de desarrollo de una sala, una exposición, y que me va a dar los criterios para ver si me equivoqué, si puedo seguir adelante, qué puedo reparar en un momento oportuno, antes de que se invierta una mayor cantidad de dinero o energía emocional en aquello que estoy generando. Entonces, yo creo que la evaluación debe verse como un instrumento fundamental, se debe incluir en el cronograma de actividades y se debe incluir en el presupuesto. Entonces, cuando uno desarrolla una propuesta de un museo. Y bueno, por supuesto, la evaluación pues pasa por esto de una comunicación permanente con el usuario. Entonces, bueno, les voy a hablar de una experiencia particular que fue, porque en la mañana se hablaba de esto. Bueno, no se han hecho estudios de público, no, sí se han hecho muchos estudios de público. Y hay muchísimo publicado, y yo les voy a hablar de una experiencia particular, que es el de la Sala sobre Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, que lo hicimos para el Museo de Morelos, de Cuernavaca. Tenía, digamos, el objetivo general era sensibilizar a los visitantes en el manejo integral y sustentable de los recursos naturales y proporcionar conocimientos requeridos para enfrentar la problemática actual de forma responsable y comprometida. Ese es el objetivo general y, por supuesto, hacerlo con un enfoque local.
Entonces, bueno, aquí está. Este es antes estaba aquí la cárcel. De hecho, todavía está ahí el muro. No sé si lo han visto, si alguien ha visto, pero antes estaba la cárcel ahí de Cuernavaca. Entonces lo quitaron, hicieron un parque de educación ambiental y ahí es donde está el museo. El museo además tenía una sala de agua es un museo muy chiquito, pero tenía una sala de agua y tiene, y una sala de exposiciones temporales y una serie de actividades. Entonces, como que de alguna forma había que tomar en cuenta que teníamos esta sala de agua. Hicimos una serie de estudios de público para poder hacer este proyecto del museo. De hecho, hicimos estudios tanto en la Ciudad de México como en Cuernavaca, como en otras ciudades, para ver si podíamos en cuanto a las ideas que tenían en relación al cambio climático y el desarrollo sostenible. Y la verdad es que no. La verdad es que vimos que las respuestas eran bastante uniformes. Algunas de las grandes ideas que encontramos era, por un lado, lo primero, el cambio climático es un problema muy lejano en el tiempo y en el espacio. Pobres ositos polares, ¿no? O sea, de hecho es un error de comunicación si se dan cuenta. O sea, cuando empezaron a hablar de cambio climático siempre salían los osos polares. Y todo el mundo decía, pobres, lejos del polo, ¿no?